¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador, fue ejecutado de 3 disparos en la cabeza. Un hombre que sí, marchaba en el cuarto lugar de las encuestas, pero que desde hace varias semanas había denunciado precisamente la presencia del crimen organizado en aquel país sudamericano, particularmente del cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. Incluso aseguró que el primero le había lanzado diferentes amenazas, diferentes advertencias de muerte. ¿Qué hacen los cárteles mexicanos en Ecuador? Por supuesto, aprovechar su situación geográfica, pero además, y esto no es cosa menor, una ampliación empresarial, corporativa de sus actividades a través de lo que se denomina como pandillas locales, que en realidad son brazos armados precisamente que ya estaban funcionando en dicho territorio. Este caso nos viene a confirmar lo que hemos dicho ya en múltiples ocasiones. Los cárteles tenemos que verlo como lo que son, empresas criminales, que no son manejados por el Mencho o por el Mayo Zambada. Ellos manejan el brazo armado, el brazo ejecutor, pero la capacidad política, la capacidad económica, la capacidad militar, la capacidad estratégica pasa definitivamente por otras manos, capaces precisamente de idear, de planear, de financiar este tipo de expansiones, porque no olvidemos lo que hemos comentado ya en otras oportunidades. El narcotráfico forma parte de un engranaje, de un sistema económico perfectamente diseñado para el despojo de recursos naturales, para influir directamente en la vida política de los países e imponer condiciones a favor del gran cártel como lo es Estados Unidos. No dejemos de lado este panorama, este ambiente político que se vivía en Ecuador, en donde nuevamente la izquierda de Rafael Correa tenía posibilidades y se confrontaba directamente con la derecha, esa derecha que no quiere ceder un ápice ante el avance que ha tenido la corriente izquierdista en Sudamérica, encabezada por el propio Gustavo Petro. Es cierto que Villavicencio es un hombre con muchos claroscuros en su carrera política, un hombre que señalaba a diestra y siniestra, pero que de una u otra manera le dio una patada al avispero cuando desnudó precisamente la relación, el vínculo de estas empresas criminales con políticos de Ecuador, con jefes policíacos de Ecuador. Y aquí viene el punto clave. Estas empresas criminales le responden a los intereses norteamericanos, principalmente como hacen en México, como han hecho durante años en Colombia, y por lo tanto aquí tendremos que preguntarnos por qué a Estados Unidos le interesa como tal, o a las agencias norteamericanas, generar inestabilidad en Ecuador. ¿Por qué buscan generar una situación de este tamaño, de esta naturaleza, a través, insisto, de una de sus empresas criminales? Habrá que esperar cómo se sigue desarrollando este proceso electoral, sin olvidar, por supuesto, que Ecuador desde hace ya por lo menos 5 años padece precisamente los estragos de la presencia de estos cárteles, de sus vínculos con estos grupos locales que le menciono, de los motines que han organizado en diferentes prisiones de aquella nación sudamericana, y que en Ecuador también se ha visto un reflejo brutal del crecimiento de la violencia de la pobreza. Es decir, el mismo comportamiento, el mismo método que se tiene en México y en otros países para el control social. Pobreza, miedo, violencia y por supuesto el crimen organizado como salida para ciertos sectores que se vuelven desechables. ¿A ustedes qué opinan? Como siempre un gusto, como siempre un placer.